Hola, ¿qué tal comunidad? A todos bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Aaron y este es Simulation Community. En el día de hoy hablaremos de la evolución de los videojuegos de camiones en móviles. Y es que es bueno recordar la línea de tiempo por la que han pasado muchas empresas que hoy nos permiten jugar sus videojuegos. Así que no siendo más, empecemos. Corría el año 1997 y la empresa de celulares Nokia había lanzado el Nokia 6110, el cual traería el primer videojuego conocido hasta la fecha para móviles. Sí, hablamos de la serpiente. Este videojuego consistía en comer alimento que estaba esparcido por el mapa y hacer crecer a nuestra serpiente. Y si llegamos a tocar parte de la cola, se acabaría el juego. Así iniciaría el mundo del gaming en dispositivos móviles. Después de esto, Apple revolucionaría la industria telefónica en 2007, cuando fue lanzado el primer iPhone con la pantalla táctil. Esto abriendo la posibilidad a los jugadores de una nueva manera de jugar los videojuegos ya existentes, siendo EA Games una de las primeras empresas en introducirse a este campo para la época. Y un par de años posteriores ya existían algunos videojuegos los cuales estaban basados en píxeles, pero estos eran de carreras, videojuegos que también haremos un video muy parecido a este. Déjanoslo saber en los comentarios si te gustaría saber la historia y evolución de los videojuegos de autos. Así que Aaron, ¿cuándo saldría el primer videojuego de camiones para móviles? Pues sería lanzado cuando una empresa llamada SC Software crearía un videojuego para computador de camiones llamado Euro Truck Simulator. Pero Aaron, ¿qué tiene que ver un videojuego de computador con los videojuegos móviles de camiones? Pues en el 2008 sería lanzado este videojuego y siendo este mismo inspiración para las empresas que posteriormente sacarían videojuegos para móviles que trataban de simular la experiencia de conducción de un camión, tal como lo hacía ETC1. Pero el primer videojuego de camiones no sería como lo creeríamos. Este es el videojuego con la temática de camiones más antiguo que tenemos hasta la fecha. Hablamos de Truck Delivery Free. Fue desarrollado por la compañía de Olivex Software. Lo sé, este videojuego no se parece en nada a lo que conocemos hoy en día como simulador de camiones, pero para ese entonces esto era lo más cercano que teníamos. Pero en verdad, ¿en dónde ocurrió la verdadera revolución de los polígonos en un videojuego de camión? Bueno, hasta ahora el videojuego más antiguo, poligonalmente hablando, de la Play Store es el Grand Truck Simulator 1. Así es, transcurría 2015 y una nueva empresa llamada Pulsar Gamesoft, la cual ya había tenido alguna experiencia cercana con el mundo de los videojuegos poligonales, en los cuales ya habían entregado títulos como Grand Bus Simulator y otros videojuegos. Fue cuando el boom estalló. Este videojuego, el cual traía un sistema de formación y de conducción, la cual para su época era muy realista, y también contaba con una gran variedad de camiones, y los gráficos para aquella época eran lo suficientemente avanzados como para atraer una gran comunidad. Este videojuego sería 2 veces reconocido por Google como el juego revelación y el mejor videojuego de camiones. El segundo sería Truck Simulator Driver, desarrollado por la compañía Olivex Software. Este sería la competencia directa, por así decirlo, de GTC1. 2015 y 2016 serían los años en la que dos empresas competirían directamente en el mercado de los videojuegos de camiones para móviles. Aquí hago un paréntesis, y también, es decir, existía el videojuego de Wanda Software, Truck Simulator Europa, pero este videojuego no fue tan exitoso para su época, y su alza empezaría un par de años posterior. Cabe aclarar que si ustedes conocen un videojuego más antiguo que los presentados en este video, déjanoslo saber en los comentarios. Pero sería en 2016 cuando una empresa brasilera llamada Dynamic Games entraría al mercado con su videojuego llamado Heavy Truck Simulator, el cual trajo consigo una revolución en los gráficos.
más que todo en la calidad gráfica del entorno, de la carrocería, ya que este videojuego traería un semibrillo en esta, dándole un poco más de realismo al videojuego y trayéndonos más variedad de camiones de la que existía en GTC 1, y quedándose solo debido a que Pulsar Gamesoft perdería el acceso a Grand Truck Simulator debido a una utilización de Unity, pero siendo el año 2018 presentaron una nueva joya de la corona, World Truck Driving Simulator, el cual sinceramente fue el mejor simulador de 2018 y 2019, el cual trajo un mapa gigantesco con una gran, y cuando digo una gran variedad, es muy extensa la lista de camiones que presenta este videojuego. Y si ya los fanáticos quedaron fascinados con su primera entrega, que posteriormente sería vendida a otra empresa para concentrarse en World Truck Driving Simulator y World Bus Driving Simulator, con esta nueva entrega la comunidad quedó fascinada, mientras Pulsar seguía desenvolviendo lo que posteriormente conoceremos como GTC 2, pero no hablaremos de ello, y lograría un récord de descargas de más de 10 millones, pues sería en 2020, época de pandemia, en donde todo mundo estaba encerrado en sus hogares, que Pulsar Gamesoft sacaría su segunda entrega, Grand Truck Simulator 2. La cual, es verdad, superaría cualquier expectativa del videojuego a esa fecha. Sí, hablamos del mejor simulador de camiones existente en la actualidad. Contaría con sistema de formación del camión al chocarse y muchísima mecánica. Tal fue así que los desarrolladores tuvieron que bajarle la dificultad base del videojuego, ya que los jugadores se quejaron de que los mantenimientos y la conducción tenía que ser muy real. Sí, la comunidad se quejaba de que un simulador simulaba muy bien la vida real. Y es que GTC 2 es el rey de los sistemas, y hasta la fecha ningún videojuego ha podido asemejarse a lo que algunos llaman el rey. Pero eso es cuestionable. ¿Qué les parece si vamos al presente? Bueno, cuando estamos grabando este video, 2022. Y es que este año sería un año de grandes lanzamientos y de algunos que no. Pero hablaremos de los buenos lanzamientos. Ultimate Truck Simulator, el cual sería desarrollado por la compañía Dual Carbon, venía desarrollándose desde 2019 y creando una bola de hype, la cual, según muchos fanáticos, sería el mejor simulador de camiones del mundo. Llegó 2022, más específicamente mitad de año, cuando los desarrolladores estaban siendo presionados por la comunidad para que sacasen su videojuego, lo cual fue una mala idea, ya que sería su lanzamiento en junio, y fue ahí cuando estalló todo, ya que no se cumplían las expectativas de los jugadores que juegan este videojuego. Y es que hay que darle una parte de razón a los desarrolladores, ya que fueron presionados por todo el desarrollo del videojuego, ya que la comunidad pedía más y más, y al pedir más se quedaron con menos. Pero este videojuego tendría unos buenos gráficos, pero la mala optimización, ¿sabes? Cuando no logras encontrar el equilibrio perfecto. Pero según la Play Store es muy buen videojuego, y hay que entender que está sujeto a actualizaciones, así que no será una versión final. Solo tendría que pasar un mes cuando salió Truckers of Europe 3, desarrollado por la compañía Wanda Software. Y sí, esta compañía crearía una joya, la cual tendría paisajes revolucionarios, gráficos revolucionarios y un buen rendimiento, personalización del camión, personalización de ruedas y lo que le falta. Ahora muchos se preguntarán, Aaron, ¿cómo pasamos de esto a esto? Y sí, mi amigo, eso es lo que explicaré. A lo largo de estos 12 años, los videojuegos de móviles han revolucionado toda la industria. Incluso se han dicho que serían el futuro del gaming, algo que yo creo. Y sí, muchos de nosotros vivimos la evolución gráfica de los videojuegos móviles, y es algo nostálgico, porque para mi época tendríamos que jugar esto, y hoy en día para algunos niños tendrán que jugar esto. Y si estos son los gráficos de la hora, no me quiero imaginar los gráficos del mañana.
Esta ha sido la línea del tiempo de los videojuegos de camiones para móviles. Si hace 14 años esto era unos gráficos de un videojuego de computador, y hoy en día así lucen los videojuegos de camiones de móvil, es porque vamos por buen camino. E incluso podríamos llegar a comparar con algunos videojuegos de camiones, como es el caso de Euro Truck Simulator. Sí, suena algo estúpido, y siempre lo he dicho que es estúpido comparar un videojuego de móvil con uno de PC. Pero para este video hay una excepción. Miren a su izquierda. Tienen Euro Truck Simulator 2, un videojuego para PC. Y a su derecha tienen a Truck Simulator Europe, el mejor videojuego de conducción de camiones en la actualidad para Android. ¿Qué será de los videojuegos de camiones? No lo sabemos. Solo sabemos que tenemos que esperar y ser paciente. Lo más probable es que en 5 años más podamos ver gráficos tan sorprendentes como lo tiene TC2 en nuestro móvil, que por cierto ya existen tecnologías las cuales nos permiten jugar este videojuego en nuestros móviles. Te dejaremos el video al final de este mismo. Recuerden que les hablaron y esto es Simulation Community, uniendo comunidades. Nos vemos en un futuro.